momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas conmigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana. Siempre buena programación para ti. Estás escuchando Cita Divina con Yanira Rodríguez. Y con este tema musical de Marcos Yaroide, En medio del dolor, comenzamos la reflexión de la mañana de hoy, que se titula Escucho una voz. Escucho una voz. Vamos, conéctate en esta mañana, tu fiel oyente de esta tu emisora, y avísale a otros que comenzó la reflexión del día. También estamos live a través de la página de Nueva Vida 97.7 FM en Facebook y de mi fanpage Yanira Rodríguez. Escucha esto, escucha esto. Escucha una voz que dice no temas, estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, no. En medio del dolor, por más difícil que sea tu tiempo, en medio del sur, se escucha una voz que dice no Escucho una voz. Escucho una voz es la reflexión del día hoy en el 97.7 Nueva Vida. Esta que te habla Yanira Rodríguez, la pastora Yanira Rodríguez, con una porción bíblica siempre cada domingo contigo, acompañándote en cada etapa de tu vida. Estamos siempre para ti. Estoy con mi Biblia en mano, como todos los domingos, y quiero compartir contigo un versículo bíblico, es un texto bíblico que tú lo dices muchísimo, que tú lo escuchas muchísimo, pero hoy quiero hacerte ese recordatorio. Vamos a recordar este versículo bíblico de Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí. El tema de la reflexión es: escucho una voz. Esa voz que te habla llega cuando tú clamas en medio del dolor, en medio de la situación que tú estés enfrentando, en medio del sufrir, en medio de lo que tú puedas estar viviendo. Cuando tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. El profeta Jeremías, en esta porción bíblica de Jeremías 33, escuchó la voz. En esta ocasión de esta porción bíblica, el título de este capítulo 33 de Jeremías es Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y esas son buenas noticias.
Cuando hablamos de restauración, hablamos de buenas noticias. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de buenas noticias. Cuando hablamos de esta situación que está bíblicamente escrita, aunque el profeta Jeremías tuvo que enfrentar el temor, tuvo que enfrentar en su corazón el estremecer de una palabra fuerte, pero el profeta Jeremías sabía que en medio del dolor, que en medio del sufrir, ahí estaba escuchándose la voz de Dios. Ahí estaba escuchándose una voz que no era cualquier voz, era la misma voz del Dios Todopoderoso, la misma voz que hoy te habla a ti. Se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir. Esa fue la voz que escuchó Jeremías. Esa fue la voz que escuchó Jeremías en momentos difíciles, donde fue escogido, donde se le dio una asignación, pero él escuchó una voz y no fue cualquier voz. Fue la voz del Dios Todopoderoso. Se escucha una voz que dice no temas. Se escucha una voz. Escucho una voz. Yo no sé qué voz tú estás escuchando en esta mañana, no sé qué voz estás escuchando, pero yo te extiendo una invitación a que tú escuches la voz que establece lo que es mejor, la voz que establece el bienestar para ti, para tu casa, para tu familia, para tu nación. La voz de Dios, la voz que escuchó el profeta Jeremías y que muchos hombres y mujeres que quedaron escritos, plasmados en las Sagradas Escrituras, aquí en la Biblia, escucharon esa voz, siguieron las instrucciones, caminaron por fe, agarrados de la mano de Dios, de su presencia. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy domingo 1 de noviembre del 2020, pero sé que tu corazón anhela escuchar la voz de Dios. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás. Mira al cielo y escucharás. Escucho una voz. Esta mañana es la mañana de escuchar esa voz en medio del dolor, en medio del sufrir. Se escucha una voz que dice no temas. esa voz que dice no temas, yo estoy aquí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, que fueron derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí. Yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y eso está entre paréntesis en la Biblia. Pero dice el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, estoy contigo. No temas, En medio del no temas. Escucho una voz que me dice no temas. Escucho una voz que me dice no temas. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Me fascina esta porción bíblica. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí.
y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza. Escucha una voz, se escucha una voz, se escucha una voz en Puerto Rico, se escucha una voz en Estados Unidos, se escucha una voz donde quieras que te encuentres en México, se escucha una voz en Venezuela, se escucha una voz. Se escucha una voz. Vino palabra de Jehová a Jeremías, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Dice que la segunda vez. O sea que él escuchó una voz, esa voz inconfundible, una vez y otra vez. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Estando aún preso en el patio de la cárcel. O sea que la voz del Señor, escuchar la voz, esa voz inconfundible, inigualable, escucha una voz. Para escuchar esa voz, tú no tienes que estar en el mejor escenario. Tú no tienes que estar en el mejor escenario para escuchar esa voz. Al contrario, cuando estés en los momentos difíciles, cuando estés en los eventos duros, en los momentos de dolor, En medio del dolor, en medio del sufrir, en los momentos decisivos, se escucha una voz que dice no temas, conmigo. En medio del dolor, escucho una voz. en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Estando Jeremías aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Entonces desde la cárcel escuchó la voz de Dios, pero no se quedó con esas palabras solamente para él. Porque ese es el detalle. Si tú escuchas una voz inconfundible, inigualable, una voz que trae la noticia correcta, una voz que trae la noticia de bendición. Si tú escuchas esa voz, no te quedes solamente tú con esa voz dentro de ti, con esa voz en tu interior. No te quedes tú solamente con la voz ahí, sino que debes publicarlo. En medio del dolor, en medio del sufrir, Escucho una voz. que dicen no temas. Debes anunciarlo. Jeremías escuchó esa voz. Vino palabra de Jehová a Jeremías, estando él aún preso. ¿Y qué puede significar estar preso? Que tú puedes escuchar la voz aún estando preso. Que tú puedes escuchar esa voz aún estando alrededor de circunstancias adversas, aún estando rodeado. Se escucha una voz que dice no temas. Aún estando rodeado, tú puedes escuchar esa voz y vas a romper todo temor, así como hizo Jeremías. Jeremías, aquí lo dice, estando preso y bajo mi vista, ¿verdad? Pendiente y leyendo estos versículos para aquellos que nos ven a través de la página de Facebook de Nueva Vida 97.7 y a través de mi fanpage. Saben que siempre estoy con mi Biblia, sabes que este es el libro de referencia. A veces me preguntan, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo leyó? Jeremías 33. Estoy leyendo de la versión tradicional, Reina Valera, 1960,
Jeremías 33, estoy hablando de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Estoy hablando bajo el tema escucho una voz. ¿Cuál es la voz que tú vas a escuchar? En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré. ¿Cuál es la voz que tú vas a escuchar? Esa voz que escuchó Jeremías. Y Jeremías entonces compartió lo que escuchó y dijo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. En medio del dolor, No hay otro nombre, Jehová es su nombre. Se escucha una voz que dice no temas. Jehová es su nombre y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, fueron derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear. Vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y está entre paréntesis la explicación, porque Dios no tiene que dar ninguna explicación, pero Él siempre da una explicación para que tú sepas. En medio del sufrir, se escucha una voz. No tiene que hacerlo porque Él es Dios, pero lo hace escuchando una voz. Escucho una voz. Pero ¿sabes qué? Que en medio de eso, ¿qué sucedió? Él dijo, he aquí, qué bonito, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Aleluya, ¿cuántos esperan? La sanidad y la medicina. En medio del dolor, en medio del sur, se escucha una voz. Se escucha una voz. Puerto Rico, se escucha una voz. Que te dice, no temas, yo estoy contigo. Se escucha una voz que dice no temas. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, Los curaré y les revelaré abundancia de paz. Abundancia de paz. Por más difícil que sea. Por más difícil que sea, cuando escuchamos esa voz, sabemos que todo va a estar bien. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y les revelaré, les quitaré el velo, les abriré los ojos. Eso es lo que significa les revelaré. Les revelaré, me manifestaré y ellos verán. Les revelaré, les quitaré el velo. Les quitaré la ceguera. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. En medio del sufrir, se escucha una voz. Escucho una voz. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? En medio del dolor, Escucha. en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas.
Si te inunda la oscuridad, ya mi luz encendida está. Qué bonito. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. Yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. Restauración de la prosperidad de Jerusalén, aquí en Jeremías 33, la porción bíblica del día, bajo el tema de Escucho una voz en esta reflexión, siempre con una base bíblica en nuestra cita divina por el 97.7 Nueva Vida. Variedad de música cristiana, siempre con programación que te bendice, que te empodera, que te informa. Gloria a Dios por este medio. Gloria a Dios por todos los que escuchan una voz. Estoy contigo. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad. Pero dice el versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, incluyendo a Puerto Rico. No temas, no. Incluyendo tu nación. Más difícil que sea tu tiempo. En medio del sur, escucha una voz que dice, no temas. Dice, entre todas las naciones de la tierra que habrán oído, escuché una voz que habrán oído todo el bien que yo les hago. Porque es que la misericordia de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. De toda la paz que yo les haré. Vamos a dejarlo hasta aquí en la porción bíblica, porque va muy acorde con lo que quiero expresar en esta mañana. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más. Qué bendición es escuchar la voz de Dios. Qué bendición es tomar las mejores decisiones a través de esa voz. En medio del dolor, aunque infundan en ti temor, aunque pienses que ya no puedas más, mira el cielo. Esa voz que te habla en medio del dolor. Escucharás esa voz que te habla. En medio del Vamos. sufrir, se escucha una voz. ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? ¿Qué queremos? Abundancia de paz y de verdad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Escucho una voz. Si te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está. ¿Qué tú quieres Hijo mío, para tu familia? ¿Qué tú quieres para tu casa? ¿Qué tú quieres para los tuyos? ¿Qué tú quieres para Puerto Rico? ¿Qué tú quieres para tu nación? Tú que escuchas desde otros lugares, que te conectas a través de la aplicación Nueva Vida FM, la descargas en tu móvil, en tu celular, Nueva Vida FM, y nos escuchas desde otros lugares, que te conectas siempre a los medios que tenemos tecnológicos, toda la tecnología, Facebook Live del 97.7 Nueva Vida, en YouTube Nueva Vida Radio y TV. Y sabes que también ahora está el canal oficial de Nueva Vida, que ahora puedes ver por televisión a los compañeros, mañana en Ruta. Recuerda escuchar la voz de la buena noticia, de las buenas decisiones. A veces puede ser que te confronte esa voz, se escucha una voz que dice no temas. que te incomode, Contigo. que te saque de la zona de comodidad, pero no importa porque es para bien.
A veces puede ser que te tapes los oídos, pero mira, no te tapes los oídos, escucha, no te tapes los oídos. Queremos abundancia de paz y de verdad. Queremos que se establezca la voz del cielo, la voz de Dios en la tierra, en nuestra casa, en nuestra generación, en nuestra nación, en nuestro lugar de trabajo, en las escuelas, en donde quiera que vayamos, en las universidades, en el gobierno. Queremos escuchar esa voz del cielo. Esta ha sido la reflexión del día por el 97.7 Nueva Vida. En esta cita divina con Yanira Rodríguez, continuamos con más. Te desconectas de esta transmisión, pero sigue pegadito al 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana y buena programación para ti.